Pues iniciamos. Clau, ¿iniciamos? Sí, perfecto, sí. Gracias. Ok, pues por respeto a todas las personas que llegaron. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia denominada Mentoría de Mejores Prácticas Corporativas, Empresas Familiares, impartida por el contador Juan Antonio Pliego López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me permito leer un poco la semblanza de nuestro ponente. Juan Antonio Pliego López es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial en 2014. Maestro en Dirección Estratégica con especialidad en Empresas Familiares por la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España en 2018. Cuenta con un diplomado en Finanzas Corporativas por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Profesionalmente, se ha desarrollado desde febrero de 2014 a octubre de 2019 en Grupo Toyocan, ocupando posiciones financieras como asesor de dirección de administración, analista presupuestal y encargado de reporteo al Consejo de Administración, como encargado de planeación financiera del Grupo Toyocan. Dentro de sus responsabilidades destacaron la evaluación de nuevos negocios, adquisición y fusión de empresas, planeación financiera a mediano y largo plazo y control presupuestal. Desde octubre de 2019 se incorporó a Planigrupo Latam, empresa pública enlistada en la Bolsa de Valores de México, donde se desempeña como analista financiero corporativo. Maestro Pliego, le agradecemos infinitamente el que esté aquí con nosotros y pues le cedemos la palabra. Les pedimos a todos, por favor, poner en silencio su micrófono y en el chat estaremos compartiendo la liga para que iniciemos el registro. Bienvenidos. Maestro, la palabra es suya. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les comparto la presentación para que podamos dar inicio. En cualquier momento de la presentación están en total libertad de hacer cualquier pregunta, ya sea por medio del foro o por medio de los que están atendiendo a los participantes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad al IMEF de Hermosillo y en especial a la UVM por darme la oportunidad de compartir un poco de mi conocimiento sobre la empresa familiar y la importancia que tiene hoy en día para poder dar continuidad en los negocios en este país. Pues dando inicio. ¿Qué es la empresa familiar en México? Hoy en día el 85% de las empresas familiares no sobreviven a la tercera generación en nuestro país. Esto con datos del 2018. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos podido ver, y no me dejarán mentir ustedes como universitarios y ya como profesionales dentro de la parte de las finanzas, pues se vuelve aún más complicado que las empresas familiares puedan tener una sucesión y una continuidad que pueda pasar de generación en generación. ¿Qué es para los mexicanos la empresa familiar? ¿Qué nos espera para nosotros como ciudadanos mexicanos? La Universidad de Monterrey en el 2010, ya hace una década, realizó un estudio a 479 empresas familiares, de las cuales el 75% para este año seguían administradas por el fundador, dirigidas por la persona que dio la idea o el concepto para emprender este negocio. El 21% de estas empresas lograron trasladarse a la segunda generación, donde los hijos empezaron a involucrar más y donde desarrollaron una organización y una estructura de trabajo para poder dar continuidad. Licenciado, una Dígame. disculpa, no se está viendo la presentación. Ay, déjeme revisar. Así es, yo tampoco no la puedo visualizar. ¿Ya la pueden ver? Ahí va, sí, perfecto, ya se ve. Gracias. Listo, ya. Perfecto. Bueno, volvamos desde el inicio mejor. El 85% de las empresas familiares en México no llegan a la tercera generación. Muchas veces las implicaciones económicas que tienen son mucho más graves de lo que pudiéramos creer, principalmente por la falta de administración y de planeación que se tienen para poder hacer el paso transgeneracional en la empresa. México tiene la costumbre de que un negocio familiar lo continúa el hijo
o por cuestiones de idiosincrasia o religiosa creemos que tenemos que continuar con ese negocio. Y está bien. La realidad es que en México nos falta mucho todavía por desarrollar una cultura organizacional para la que la empresa pueda ser transmitida del padre al hijo y del hijo al nieto. ¿Qué nos espera para los mexicanos en respecto a la empresa familiar? La Universidad de Monterrey en el 2010, ya hace una década, hizo un estudio donde 470 empresas participaron, de las cuales el 75% de ellas siguen siendo administradas por el fundador, por quien tuvo la idea o el proyecto inicial para desarrollar la empresa. El 21% lograron transmitirse a la segunda generación, donde los hijos del fundador desarrollaron una serie de procesos y de estructuras organizacionales para poder dar continuidad al negocio. Y solo un 4% de ellas, 4 de cada 100 empresas, lograron pasar a la tercera o cuarta generación, donde ya se consolida un consejo familiar y un consejo empresarial. Este 4% de las empresas familiares de este estudio, ¿qué nos quiere decir? Que en el camino, de la primera a la tercera generación, hubo una serie de cambios tanto generacionales como tecnológicos y hasta ideológicos que hicieron que no pudieran transmitirse el negocio de una generación a otra. El 32% de esas empresas son relativamente nuevas o tienen menos de 10 años de funcionamiento. Recordemos que aquí en México, en promedio, una empresa que va despegando tiene 36 meses de mortandad. México somos un país donde, aunque hay muchas oportunidades para desarrollar nuevos negocios, el ambiente geopolítico y social a veces no es el mejor para poder desarrollarlas, y es lo que hace al mexicano aún más resiliente. El 29% de estas tiene entre 11 y 20 años, que es lo que consideramos cuando la segunda generación empieza a intervenir o ya los hijos del fundador se encuentran en una curva de maduración donde ya pueden empezar a participar en la toma de decisiones. Y solo el 39% de estas empresas tienen más de 20 años, que es en un periodo de consolidación o donde la empresa ya está de forma madura operando. Ahora, dentro de este universo de encuestados, solo el 18% pudo decirnos claramente que había un plan de sucesión dentro de la empresa. Y solo un 22% reconoce que sí, hay un plan de continuidad, sin embargo no se encuentra escrito o está palpado dentro de un registro para poder darle continuidad. Ahora, ¿qué le espera a la empresa familiar en México ante problemas como los que estamos sufriendo de constantes evoluciones tecnológicas o toda la resiliencia y disrupción que tenemos que tener dentro del modelo de negocios actuales para poder darle continuidad al negocio? ¿Qué estamos haciendo para ello? En México, 7 de cada 10 empleos son generados por empresas familiares. Llámese desde un negocio que es por el fundador y que tiene a 3-4 personas para apoyarse y continuar el negocio, y empresas transnacionales como Grupo Bimbo, Grupo Carso, empresas grandes que cotizan en la bolsa, tanto en México como en otros países, que aunque sigue siendo una empresa de origen familiar, ya su estructura hace que se requieran volúmenes grandes de personas para poder operar. Ante la OMC, México tiene el 74% de la población económicamente activa ya trabaja en un negocio familiar o de forma independiente, que lo consideran dentro de tal como un negocio familiar. Por abajo de países como Reino Unido, Suiza o Italia, que tienen volúmenes mucho más altos, y qué decir de Brasil, donde por la cuestión de ideología o socioculturales permite que los negocios familiares puedan llegar a ser hasta el 90% de los empleos generados en ese país. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todo bien. De acuerdo, continuamos. No, gracias. De acuerdo. Para 2018,
en México existían 5.7 millones de unidades económicas. ¿Qué quiere decir? 5.7 millones de RFCs registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le dan empleo a 27 millones de personas. Consideramos este dato únicamente como lo que se encuentra dentro de lo que está tributando, de lo que está registrado como en la formalidad. Sin embargo, podríamos decir que muchas veces el negocio informal en nuestro país genera muchos más empleos que la economía formal. El mismo estudio también revela que cada año la cifra aumenta de 350,000 personas activamente económicas aportando a negocios familiares. En México la tendencia sigue siendo a la alza de que los negocios familiares o las empresas que se encuentran en un proceso de negocio familiar a empresa familiar vaya en aumento. La mayoría de las empresas familiares no tienen más de 10 personas que dependan de ella, puesto que se encuentran dentro de un nicho que se considera micropymes empresas. Estas empresas es en realidad el sostén de la economía y del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es por tal la importancia que ustedes como universitarios y como emprendedores en incubadoras como los de la UVM deben de tener mucha sensibilidad y claridad de la importancia que tienen en la aportación al valor que tenemos como país sobre la producción y sobre todo lo relacionado a generar fuentes de trabajo dentro de empresas familiares. Ahora, entrando un poco más a fondo sobre las empresas familiares, la literatura lo divide en tres partes: la familia, la propiedad y la empresa. Iniciando con la familia, uno de los principales problemas por los que las empresas familiares no logran tener un proceso transgeneracional o que puedan evolucionar conforme a los años es justamente esta problemática de no poder separar la empresa de la familia. La clave para el éxito y el desarrollo de la empresa familiar lo logré concentrar y concretar en 3 puntos. El primero es excluir la influencia emocional familiar del objetivo pragmático de la empresa. Muchas veces las emociones y el sentimiento familiar, ya sea del hijo al papá, a la primera generación o fundador, o en un consejo familiar donde los tíos, los sobrinos y los abuelos participan, las emociones promueven un ambiente mucho más hostil y complejo para poder hacer tomas de decisiones que lleven a buen camino a la empresa. El segundo es la determinación de un lenguaje propio de códigos para tener muy claras las expectativas familiares y empresariales. No olvidar el objetivo inicial del negocio, que fue en la mayoría de los casos proveer a la familia, darle una estabilidad financiera y social también. Sin embargo, con el paso de los años y el constante evolución que tiene la empresa, muchas veces se pierde la esencia del origen del negocio. Entonces, siempre es necesario tener muy claras y revalorizar estas expectativas para tener claro lo que requiere la empresa y lo que requiere la familia por separado. Y el tercero, que los integrantes tienen que tener un rol de actividades dentro de la empresa y que éste sea distinto al rol que desempeñan dentro de la familia. Evitar las situaciones donde la familia se anteponga sobre los intereses de la empresa y viceversa, porque muchas veces un problema familiar se extrapola al negocio o viceversa, y es cuando empieza a haber deterioros de las relaciones tanto empresariales como familiares, y lo único que va a llevar es a una desmejoría en el desempeño financiero o en muchos casos el tener que terminar el negocio por la salud de los que estén participando dentro del negocio familiar. El segundo pilar se refiere a la propiedad. Activos tangibles o intangibles que dependan del negocio. Es importante señalar que el negocio familiar muchas veces iniciamos con capital, ya sea el ahorro del fundador, con un crédito que solicitó la familia, con pequeños ahorros que hicieron voluntariamente todos los miembros. Sin embargo, llega un momento donde la empresa tiene que tomar la madurez para poder separar la propiedad y el patrimonio de la empresa y el patrimonio de la familia.
Dos cosas por separado. Para 2017, una de las Big Four internacionales, KPMG, realizó un estudio sobre gobierno corporativo, que es justamente un área que se especializa y que está enfocada en migrar de un negocio familiar a hacerlo a una empresa en forma, con todas las estandarizaciones y procesos necesarios para poderla llamar como tal una empresa y no un negocio familiar. Dentro de este estudio, encuestaron a 36 empresas nacionales provenientes de familias. Les compartiré más adelante más datos sobre este estudio o la liga para que puedan estudiarlo o entrar más a detalle, porque considero que este estudio, tanto el del 2017 como el que fue muy puntual, como en otros estudios de KPMG, tienen muy claro la estrategia y todo el proceso que se tiene que llevar para hacer un negocio familiar a una empresa familiar. En ese estudio que hicieron a 36 empresas nacionales familiares, reportaron que el 57% de las familias tenían identificadas la planeación patrimonial de sucesión. ¿Qué quiere decir? Que tienen muy claro tanto la segunda como la primera generación el tiempo de vida que les queda dentro del negocio familiar y las responsabilidades y las facultades que tienen dentro de este proceso de migración o de gestionar el paso del poder dentro de las generaciones dentro del negocio. Que el 60% de estas empresas manifestaron la falta de un blindaje patrimonial, que está muchas veces relacionado con que donde físicamente está la empresa, el terreno es del fundador, pero el dinero con el que se hizo la nave industrial o con el que se adaptaron las instalaciones fue de la empresa. Entonces, hay una combinación muy complicada y en muchos casos hasta caótica para la parte contable o financiera de poder separar lo que es de la familia y lo que es de la empresa. Y es por ello que dentro de una planeación de sucesión patrimonial se hace una serie de pasos y se ocupan ciertas herramientas tanto legales como contables para poder hacer mucho más amena y mucho más controlada esa sucesión y tener muy separados los activos familiares y los activos empresariales. Y finalmente el 40% también manifestó desconocer que la propiedad familiar, la estructura legal y las organizacionales, la forma en la que operan dentro de su empresa. Saben quién es el encargado de la firma de los cheques, sabe quién tiene poderes para tomar ciertas decisiones, pero en muchos casos tampoco se tiene muy en claro hasta dónde llega las facultades de ciertos miembros de la familia. No se cuenta con un órgano regulador externo. No, permítame. Disculpe. No se cuenta con un órgano regulador dentro de la empresa familiar que pueda gestionar el patrimonio de la empresa y dejar por separado el patrimonio familiar. Entonces, estos números hablan de una necesidad dentro de la empresa mexicana por conocer más acerca de los procesos o de las funciones que se tienen que llevar a cabo para poder hacer una sana migración de la empresa familiar al negocio familiar. Y finalmente lo que es la empresa, ¿no? La clave del éxito para el desarrollo de la empresa familiar lo enumeramos en 4 puntos. Primero es la institucionalización de la empresa. El institucionalizar una empresa implica procesos legales, contables, financieros, pero sobre todo un cambio de chip. Implica que la familia empresaria ponga las cartas sobre la mesa e inicie un proceso que muchas veces va a ser un tanto desgastante para los miembros de la familia, pero al final va a ser el proceso que va a determinar si la empresa puede ser o no una empresa institucionalizada. No quedarse en un negocio familiar, sino migrar a las grandes ligas, como se le podría conocer, donde una empresa que pueda ser, hasta en un momento, poder cotizar en bolsa, ser objeto de inversionistas extranjeros, cambiar obviamente, de una persona física con actividad empresarial ante el SAT a una SADCB, una sociedad anónima de producción rural. Hay muchos
muchos escalones que dentro de esta institucionalización requieren claramente que el fundador empiece a delegar, que la segunda generación también empiece a delegar y que la tercera generación o la cuarta sean quienes formen un consejo familiar para tomar decisiones como familia para afectar a la empresa y no viceversa, sin que la empresa no afecte a la familia. Desarrollar planes estratégicos evolutivos. La forma en la que piensa la primera generación muchas veces no va a ser la misma que la tercera generación quiere aplicar su conocimiento o tiene que tomar decisiones. Es por eso que muchas veces vemos que empresas familiares institucionalizadas, ya es el CEO o el CFO, que son los cargos más importantes dentro de la toma de decisiones de una empresa, que están a cargo de la segunda generación, siguen consultando a la primera generación, que se le dan puestos dentro de un consejo de administración como un presidente fundador o un director vitalicio. El presidente fundador, que es la primera generación, tendrá muy en claro el objetivo de la empresa. Sin embargo, la segunda y la tercera generación, que son las que toman las decisiones al nivel práctico, son quienes tienen que estar muy conscientes y en constante capacitación y en una claridad de pensamiento para poder tomar las decisiones que requiere el momento de la empresa y no las decisiones que muchas veces, por idealizar o tener muy claro el objetivo del negocio, no van a ser funcionales en ese momento para el negocio. La tercera, que es implementar modelos de diligencia empresarial y fortalecer los procesos internos ya instaurados. Ahora se le conoce como el due diligence, que sigue siendo formalizar todos los procesos que la empresa tiene que tener por escrito y, como dice aquí, ya instaurados, actualizarlos y llevarlos a una práctica tal que todos los involucrados en la toma de decisiones los conozcan. De tal forma que desde la tercera generación hasta la primera generación que estén involucrados en la toma de decisiones empresariales, conozcan estos modelos de diligencia y con base en ellos puedan tomar decisiones claras sin desgastar la relación familiar y fortaleciendo la relación empresarial para tener un mayor desarrollo y resultado como empresa. Y por cuarto, el desarrollar estructuras de gobierno corporativo dentro de la empresa. Ustedes muy seguramente dentro de sus tiradas de materias llevarán algo relacionado al gobierno corporativo. Muchas veces cuando escuchamos gobierno corporativo creemos que es únicamente exclusivo de empresas transnacionales que tienen sus oficinas en grandes corporativos en ciudades muy importantes y que están muy alejadas a negocios familiares o a negocios regionales. Sin embargo, es esa clase de pensamiento que incluso en lo personal también creía que al inicio de la carrera que el gobierno corporativo era exclusivo de grandes empresas, fueron lo que provocaron en mí que pudiera desarrollarme dentro de empresas familiares y dar esta mentoría para hacer crecer negocios, ¿no? El que una empresa familiar tome la decisión de instalar un gobierno corporativo a medida y capacidades del negocio habla claramente de una visión muy clara que tienen los integrantes de la empresa familiar, de migrar hacia un negocio que pueda ser heredable, un negocio que pueda tener continuidad pese a que no se encuentre la familia operando dentro de él. Y habla claramente de esta ansia o de este apetito por hacer que el negocio prospere. Ahora, ¿cómo es que operan las empresas familiares aquí en México? Aquí es un diagrama muy gráfico donde podemos ver el tipo de empresa y cómo se van desarrollando las estructuras organizacionales de forma muy gráfica para que podamos ver podamos ubicar cómo es nuestra empresa actualmente y hasta dónde queremos llegar con ella, ¿no? Primeramente tenemos lo que es el estado de la familia, que es una persona, el negocio que yo empecé como un emprendedor, una idea propia, con recursos propios, sin inversionistas, hermanos accionistas donde se reunió el capital de varios socios y donde en una idea en común se pulió
y se dejó plasmado la necesidad de desarrollar un negocio que en común van a sacar adelante. En el que se considera un primos accionistas, donde ya la familia está participando en una sana comunión para poder tomar decisiones que le implican al negocio dar pasos trascendentales dentro de algún proceso dentro de la empresa. Ahora, dentro de las relaciones intrafamiliares, en la primera generación, que es el unipersonal, en la primera columna, es únicamente quien toma las decisiones es el fundador o su cónyuge. Llevémoslo un negocio familiar donde ustedes son la segunda generación. Su papá y su mamá serán los únicos que tomen decisiones de forma unilateral, sin consultar incluso hasta el contador o al abogado, ¿no? En una segunda generación donde ya están participando los hermanos, los cuñados, los yernos, ya hay una serie de medidas e incluso hasta de protocolos que se llevan a cabo para poder tomar decisiones. Muchas veces es cuando se tiene que considerar en qué momento formalizar o migrar la empresa, el negocio familiar hacia una empresa por medio de gobierno corporativo, puesto que ya hay terceros, de esta forma, familia política que se está involucrando en la toma de decisiones. Y finalmente, la tercera generación, que es cuando se puede decir que un negocio ya migró, ya es el grupo de primos o de nietos que están participando en estas decisiones. Cuando ya una empresa familiar se encuentra en este punto, es porque al menos ya pasaron 30 años de que se fundó. Ya, en muchos casos, la primera generación físicamente ya no se encuentra dentro de la operación cotidiana de la empresa. Si es que sigue vivo, se están participando únicamente en tomas de decisiones muy gerenciales y de alta dirección, como lo sería participar en juntas de consejos o en reportes trimestrales. Y ya son empresas que tienen un organigrama mucho más robusto y también maduro. Ahora, ¿cómo se le tiene que llamar a este tipo de organismos de acuerdo a quienes participan? En la primera generación es únicamente el líder. Lo que él dice se hace. En el segundo hay un consenso de hermanos. Se le dice un consejo de administración, donde hay un presidente, un secretario y un tesorero, donde muchas veces hay incluso invitados externos a la familia o de la familia que participan como vocales o como suplentes dentro de la toma de decisiones. Y el tercero, que también es un consejo de administración mucho más robusto y que en muchas ocasiones se divide en consejo de administración especializado en operaciones, especializado en finanzas, especializado en legales y tecnología. Cuando se tiene ya muy en claro el objetivo de cada uno de los consejos, la toma de decisiones y la diligencia de ellas se vuelve mucho más concreta y precisa. Es por ello que cuando una empresa llega a un consejo de primos o a una tercera generación, es porque ya en el proceso pasó por especialistas que le ayudaron a migrar de una empresa familiar, de un negocio a una empresa familiar. Este diagrama nos muestra los distintos ejes en cómo se va a ir evolucionando la empresa, ¿no? Muy en el centro tenemos la primera generación y conforme nos vamos alejando, se va a ir mostrando cómo es que se va a ir evolucionando las estructuras de la familia dentro del negocio familiar. Dentro de la familia tenemos primero la familia joven del negocio, que podrían ser los papás, los fundadores del negocio con hijos pequeños. En la segunda casilla tenemos lo que son ya la segunda generación involucrándose en el negocio, sin embargo, sin tener muchas responsabilidades o toma de decisiones activas. La tercera y la cuarta ya son trabajos conjuntos entre la primera y segunda generación, y la cuarta casilla se refiere a que la tercera generación ya está involucrada y está activamente trabajando dentro de la empresa familiar. Por el lado de la empresa, podríamos compararlo con un diagrama de la campana de Gauss, donde tenemos una curva, como lo sabemos, una curva de aprendizaje,
donde van cometiendo pequeños errores la empresa hasta que llega a una expansión o una madurez, se consolida, se formaliza, conoce perfectamente todos sus procesos, sus debilidades y logra desarrollar modelos de negocios que sean rentables y poder tener ya una maduración. Aunque en este caso la maduración no siempre significa que tenga que bajar como la campana de Gauss. Sin embargo, es esta curva de aprendizaje donde la empresa va creciendo, arranca, crece, se desarrolla, se fortalece y ya mantiene una estabilidad por medio de la madurez del negocio. Y finalmente, ¿cómo es el eje de la propiedad? En un inicio el propietario es controlador, lo que comentaba en otras diapositivas. El negocio familiar con los activos de la familia, más no de la empresa. En la segunda etapa, que es la casilla de en medio, donde es sociedad de primos, ya se empieza a hacer se empieza a desmenuzar los activos de la empresa y se separan qué es de la familia y qué es de la empresa. De tal forma que aquí hay es un punto muy álgido donde se tiene que dejar por escrito y legalmente se tiene que dejar con un notario o con un corredor público qué propiedades son de la empresa, qué propiedades son de la familia y cómo es que van a estar operando de forma tal que en el momento en que la empresa quiera tomar otro rumbo, esta no afecte a la familia y a su patrimonio. Y finalmente, el consorcio de primos, que es darle continuidad a este proceso de separación de bienes y tener objetivos muy claros para cada uno de los activos que vaya a tener la empresa y la familia, y que en su caso de que sean activos de la empresa, la rentabilidad y el beneficio que puedan tener sobre ellos. Ahora bien. Una disculpa. Sí, dígame. Díaz Islas María Guadalupe, por favor, ¿podrías silenciar tu micrófono? Gracias. Continúo. Sí. Ahora, dentro de la institucionalización de una empresa familiar, todos en algún momento hemos tenido la ilusión y estamos teniendo muy en claro qué queremos hacer cuando tengamos una empresa familiar o que tengamos socios con los que queramos llevar a otro nivel nuestro negocio o nuestra ya empresa que tengamos formada, ¿no? Gracias. ¿Qué implica para nosotros como empresarios hacer la institucionalización de esta empresa? Se tienen que considerar los roles que se va a tener dentro y fuera de la empresa. Se tiene que determinar qué sueldo va a tener un empleado, qué sueldo voy a tener como empleado de ese negocio y a qué puedo acceder después de tener ese sueldo como un beneficio extra, como un pago de dividendos. Y con base a esto, ¿qué estructura va a tener la empresa? ¿Qué valorización voy a tener yo como socio de ella? Mis facultades legales y patrimoniales. Llevémoslo muy claro a la práctica. Muchas veces en los planes de negocio que hacemos dentro de la universidad para ciertas materias o cuando queremos emprender algún negocio, nunca determinamos nuestras prestaciones y nuestro sueldo que vamos a tener como emprendedores. No es malo tener un sueldo como emprendedor, sin embargo sabemos que cuando un negocio va iniciando, muy probablemente lo último que vayamos a poder hacer es tener un sueldo. Ya no hablemos de prestaciones o de aguinaldo o de pago de PTU. Sin embargo, cuando el plan de negocios de este negocio va madurando y vamos viendo que el negocio en marcha está prosperando, es necesario que la familia empresaria tenga muy en claro que el negocio de ahí no tiene que salir siempre el sustento de la familia. Es por ello que los negocios familiares que han prosperado es porque han tenido una metodología muy disciplinada respecto al dinero y al uso que le han dado de al momento de aplicarlo, el dinero del negocio a la familia y viceversa. Digamos que ya el negocio está funcionando, tenemos ventas, está evolucionando de tal forma que puede ser que ya es rentable y está en un proceso de crecimiento y maduración. Es necesario que el director, que en este caso pensemos que somos nosotros, los de la primera generación,
Tenemos que tener un sueldo, que es el llevar el sustento a nuestros hogares. Sin embargo, no podemos tomar el 100% del flujo de efectivo del negocio o el total de las ganancias de este mes así como un sueldo neto mensual. Se tiene que determinar un sueldo mensual, ya sea tomando ciertos criterios de forma unilateral o consensuados con los demás socios. Pero es muy importante que se tenga muy en claro que un negocio familiar, aunque la idea inicial es llevar el sustento al hogar, tiene que separarse un sueldo de los directivos o en este caso de los socios o de los propietarios y tenerlo muy, muy en claro y tenerlo hasta contabilizado y dejarlo por separado de tomar dinero del flujo de la empresa. Muchas veces esta falta de flujo tomado por los dueños hace que las empresas no prosperen y que los lleven a problemas económicos donde requieren solicitar créditos bancarios, créditos hipotecarios, apalancarse de formas no necesarias, aumentar sus pasivos y hasta cierto punto cerrar el negocio puesto que dejó de ser viable para ellos continuarlo, porque no se tomaron decisiones financieras preventivas como fue determinar un sueldo. Ay, permítame. Se me movió. Ok. De esta frase sí quisiera ser muy enfático en lo que estamos viviendo hoy en día, porque me han llegado estas últimas 2 semanas de algunas empresas pymes que estoy asesorando, mucha duda respecto a si sobreviven a la primera, a la segunda, o qué va a pasar cuando quiera que lleguen mis nietos. Y me hacían mucho referencia a una reflexión que me hacía mi papá hace unos días. Muchos de ustedes se estarán rondando entre los 20 y 24 años, aproximadamente. A nosotros no nos tocó vivir en épocas donde las crisis económicas afectaban de gran forma a las empresas mexicanas. Sin embargo, sus papás podrán explicarles lo que fue una crisis en el 94, cuando muchos de ustedes eran bebés o aún no nacían, y algunas otras crisis económicas anteriores en los 80s o 70s. Y algo muy importante que mencionaban era que a quienes les comentaba esta reflexión es que los mexicanos han sido una sociedad muy resiliente. Este concepto nuevo que están usando muchas empresas y a nivel personal hay que tomarlo en cuenta de que pese a los problemas y a toda la cuestión económica que aplica en nuestro país, la empresa mexicana siempre ha salido adelante. Y muchas veces son las crisis donde las empresas mexicanas se fortalecen, encuentran nuevos modelos de negocios mucho más disruptivos y que llevan a otro nivel el negocio familiar. Pueden hacer de tener pequeñas utilidades o de sobrellevar el negocio a grandes negocios, llamémoslo desde un Airbnb, que en el 2018 no existía, empresas como Uber, que también en 2008 no existían, y en 2009 con la crisis económica en Estados Unidos, tuvieron esa creación. Entonces, el empresariado mexicano, y en este caso ustedes como jóvenes que están con este apetito de desarrollarse y de crecer profesionalmente y de establecerse con un negocio por medio de la incubadora de la UVM, es necesario que nunca desfallezcan al ideal que persiguen. Que pese al entorno económico, la resiliencia del mexicano siempre tiene que salir y poder migrar con la creatividad que también el mexicano tiene mucho más que otras naciones, poder sacar esa creatividad y poderla aplicarla a modelos de negocios que sean rentables. Lo vemos ahora con muchas empresas mexicanas que por medios digitales están haciendo que sobrevivan los negocios. Lo vemos con campañas publicitarias o por redes sociales donde pequeños negocios mexicanos se están viendo fortalecidos en un entorno donde no deberían de crecer las empresas, pero todo está en la resiliencia y en el que nunca se deje de perseguir ese ideal. Entonces, aunque el 85% de la empresa familiar en México no sobrevive a una tercera generación,
El 15% que sí logró llegar a la tercera generación es por gente que se atrevió a salirse del pensamiento que traían en claro. Claro, nunca abandonaron el objetivo, pero sí tuvieron que ir ondando y aventurarse en nuevos modelos de negocios, en hacer pruebas y errores y nunca desfallecer. Entonces, a tema de reflexión propia, diría que el mexicano lleva 50 años en crisis económicas y no creo que esta sea la última, la del 2020, por supuesto que no, pero la resiliencia del mexicano va a hacer que la empresa que se inicie este año o el siguiente vaya a sobrevivir a la dentro de 5 u 8 años, que son los ciclos económicos donde las crisis se desarrollan. Entonces, de mi parte, dentro de la empresa familiar y de lo que puedo aportar sobre esta mentoría de mejores prácticas corporativas, sería todo. Me gustaría mucho tener alguna pregunta de ustedes o alguna inquietud que tengan respecto a su negocio o al proceso dentro de la incubadora que tuvieran de la UVM. Hola, Hola. soy Marta Velázquez y quería preguntar, ¿qué es consorcio de primos? Consorcio de primos. Cuando la empresa familiar llega a un consorcio de primos, es la tercera generación ya involucrada. Pensemos en un negocio que todo el mundo conoce, el Grupo Bimbo. Grupo Bimbo inició en 1930 con dos hermanos inmigrantes de España. Tuvieron hijos y ahora tienen nietos. Estos nietos ahora son adultos de 40 a 60 años. El consorcio de primos son todo el consejo de administración que actualmente controla a Grupo Bimbo. Entonces, el nombrarlo consorcio de primos implica que en la estructura organizacional la toma de decisiones puntual o medular para darle continuidad al negocio la toma este grupo de personas, que es el consorcio de primos. Hola. Aunado, ¿sí? Hola, nena, ¿qué haces? Disculpa, si la que la que dijo eso, por favor, podría cerrar su micrófono. Gracias, la estamos escuchando. Prosiga, por favor, licenciado. No hay problema. Como les decía entonces, el consorcio de primos, ya que la empresa está madura, es que se puede desarrollar y establecer un consorcio de primos, que también va guiado muchas veces por la toma de decisiones que lleva el consejo de administración por un lado y el consejo familiar del otro. Sin embargo, son los tres órganos quienes toman decisiones en conjunto y son decisiones medulares para la continuidad del negocio, aunque muchas de esas no son operativas o financieras, son más estratégicas. No sé si haya quedado atendida tu duda. Sí, entonces, bueno, lo que entiendo es que cuando ya hay un consorcio de primos es porque ya pasó una tercera generación, ya se delegó y ya no es el dueño el único que está llevando las riendas del negocio. Así es. Un consorcio de primos es uno de los indicios de que la empresa ya tuvo esta migración y ya se encuentra en un proceso de maduración donde la toma de decisiones ya es en conjunto. Ya no es una decisión unilateral y a capricho de una persona, sino que se toma en consenso. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, licenciado. Voy a pasar a leer las preguntas que están en el chat. Claro. De parte de Ricardo David Mier, ¿qué libros recomienda sobre el tema de empresa familiar? ¿Qué libros? Mira, ahorita de libros no tengo un título a la mano. Sin embargo, dame oportunidad de buscar en alguna de mis libretas de notas algunos artículos o algunos autores que tengan material muy puntual sobre empresas familiares y por medio de Joana te hago llegar el material o las ligas para que tú puedas leer acerca de ello. Gracias. De parte de Carmen Ríos. Hola, ¿das asesoría sobre la estructura de la empresa? Gracias por tu pregunta. En realidad, con una asesoría únicamente la estructura no. Lo que estoy enfocado y dentro del modelo que tengo actualmente de asesoría a la empresa es hacer un diagnóstico sobre el estado en el que tiene la empresa. Muchas veces
la estructura organizacional o de la toma de decisiones de la empresa no es el punto de inflexión o el punto donde está teniendo problemas el negocio. Entonces, como me gusta trabajarlo, es poder determinar cuáles son las áreas que tienen vulnerabilidades, un análisis de riesgos de la empresa. Es decir, bueno, tu empresa familiar, aunque no tiene una estructura organizacional madura, es funcional, pero hay muchos otros procesos o estructuras de la toma de decisiones como la parte financiera, la parte patrimonial o en muchos casos hasta la parte operativa donde estamos teniendo problemas y son las que se empiezan a atacar. Entonces, únicamente estructuras no, más sin embargo, sí hay muchos como comentarios puntuales que en muchos casos sí me los toman en cuenta para que puedan aplicarlos a sus negocios. Gracias. De parte de Leslie Rodríguez, ¿hay alguna estructura organizacional que sea mejor que otra? Gracias por tu pregunta, Leslie. No, ninguna es mejor que la otra. Todas van aplicadas de acuerdo al tamaño y a la madurez de la empresa. ¿Qué caso tendría que una empresa familiar que va en la primera generación se involucraran con el consorcio de primos? Digamos que tienes un negocio que tiene 2 años de existir y lo quieres liderar con un grupo de 14 personas. No se van a tomar decisiones al momento ni tan puntuales como si la tomara 1 o 2 personas. Entonces, de acuerdo al tamaño de la empresa, es el tamaño de la estructura que toma estas decisiones. Entonces, respetar este crecimiento de que de la primera generación 1 o 2 personas, en la segunda generación, que es una empresa que está en proceso de maduración y de crecimiento, ya sea un grupo más grande y que en la tercera generación un grupo muy nutrido de expertos en distintos temas puedan aportar a la toma de decisiones, hará que la empresa pueda tomar decisiones mucho más correctas y necesarias. Entonces, ninguna estructura es mejor que otra. Todos van de acuerdo al tamaño y a las necesidades de cada negocio. Gracias. Marisol Camarillo pregunta, ¿es conveniente poner capital todos los integrantes de la familia? Marisol, tu pregunta es muy interesante puesto que creemos que en el negocio familiar todo mundo tiene que aportar dinero. En realidad, depende mucho de cómo quieras llevar el negocio. Te diría que hay negocios donde el único que aporta el dinero es un inversor, sin embargo no es quien toma las decisiones. También hay casos donde todo el mundo entra parejo en el momento de invertir capital nuevo o que decide no tener dividendos sino hacer nuevas aportaciones de capital y con ello va tomando mayor participación en el proceso de accionarios de la empresa, en el proceso de acciones de la empresa. Sin embargo, en el proceso de toma de decisiones no. Te diría que es una mezcla entre lo que la empresa necesita y el inversor quiere ofrecer. Muchas veces la empresa familiar diríamos, bueno, todos le entramos parejo y vamos a dar cada quien un porcentaje igual de dinero. Pero en muchos otros casos digo, yo no tengo dinero para poder meter al negocio, pero yo puedo ofrecer como capital de trabajo, como capital, los años de experiencia que tengo en tal negocio, puedo ofrecer la relación que tengo con estos clientes potenciales o puedo poner en capital estas propiedades. Entonces se convierte en un mix entre el dinero, las propiedades, el conocimiento, las relaciones, lo que pueda hacer este conjunto de inversión para el negocio. Gracias. Ella también pregunta, ¿qué son las dietas económicas? Las dietas económicas es, dentro del argot del gobierno corporativo se dice dieta económica, pero es determinarle un sueldo a los socios de la empresa. Muchas veces, como decía, el dueño de la empresa agarra por necesidad y porque pues así son los negocios, toma dinero de la empresa para la familia o viceversa. Entonces, cuando hay un proceso de gobierno corporativo y que se empieza a institucionalizar la empresa, se tiene que dejar muy en claro cuál va a ser el sueldo de este socio. Aunque es socio, tiene que tener un sueldo porque está entregando su tiempo, su conocimiento a un tercero que sería la empresa. Entonces, la dieta económica es el sueldo que va a recibir este socio o propietario por los servicios que está dando al negocio. Gracias.
Rebeca Jiménez de Zárate pregunta. Buenas tardes. En cuanto a los pilares de la empresa familiar, el dinero de las empresas, ¿en qué momento se recomienda separar el dinero inicial, dinero de familiar entre paréntesis, del dinero de la empresa? Gracias. Gracias por tu pregunta, Rebeca. Te diría que el momento en el que hay que separar el patrimonio económico de la familia y de la empresa es muy relativo. Normalmente lo que yo sugiero es que el capital que la familia aportó para hacer la empresa se quede como un capital social fijo, que es como un capital de garantía que va a tener la empresa para tener continuidad. Y también se diría que el momento preciso para retirar ese dinero es cuando la empresa es autosuficiente, cuando los flujos que genera la empresa dan para pagar sus gastos, para tener sus reinversiones y para tener un nivel de endeudamiento que pueda hacer que continúe el negocio. Entonces, no hay un plazo o una fecha que te diga a los 3, a los 5, a los 10 años hay que hacer el retiro de la inversión familiar. Esto va muy de la mano del modelo de negocios o del giro del negocio. Hay muchos negocios que en 6 meses ya puedes hacer el retiro del capital familiar y hay otros que tienen que pasar 20 años. Depende mucho del giro del negocio. Pero siempre es bueno tener en claro que el dinero que se invirtió de la familia tendrá que retirarse como un producto de la inversión. No dejarlo, puesto que aunque va a continuar generando riqueza ese dinero que dejaste en la empresa, habrá un momento en el que digas que puedes retirarlo para tu uso personal, que quiere invertir en una casa de descanso, que quiere invertir en un fondo de ahorro para el retiro. Y serán decisiones que la familia empresaria, ya sea la primera o segunda o tercera generación, deban de tomar. Tendrán que ser en conjunto y pensando en el beneficio tanto del inversor como en la riqueza que generó dentro de la empresa. Gracias. Rodolfo Estrada Jiménez pregunta. Perdón, antes de que pasemos a otra pregunta, tocando este mismo tema sobre el dinero y retirar la inversión, ¿no crees que es mejor que cuando ya se recuperó y hay de todos modos un colchón para seguir operando, retirar ese dinero para que en el futuro no haya como una disputa por ese capital? No, mira, te comento que es lo que en muchas empresas hacen, justamente para evitar esta disputa, porque ¿quién se va a quedar ahora con este dinero? Pensemos que la primera generación hizo la aportación inicial cuando se generó el negocio y que nunca le interesó que ese dinero, puesto que ya lo tenía invertido, ¿no? En la segunda generación ya la empresa está mucho más madura y está trabajando en poder desarrollarse y darle continuidad hacia los hijos, que es la tercera generación. Llega un momento tal que la empresa tiene una madurez y una estructura organizacional importante y robusta, donde la toma de decisiones, hay decisiones económicas que se tienen que tomar únicamente a nivel de familia, y que son estos consorcios de primos quienes las toman, no tanto un director financiero o un director general. Estas decisiones respecto al dinero suelen ser muy álgidas y hay que ser muy concretos y puntuales en el destino del recurso. He sabido de empresas donde el dinero, el socio fundador, que ya es la tercera generación, decide retirarse porque dice, ya el negocio está en marcha, funciona sin necesidad que yo esté en él, quiero retirarme. ¿Qué se tiene que hacer? No es un proceso de un par de semanas, sino es un proceso que implica una estrategia y una planificación financiera para poder hacer el retiro de la inversión del socio fundador. En este caso, pensando que es la tercera generación quien ya, la primera generación ya no quiere participar y la tercera generación tiene que tomar la decisión. Y se hace un plan estratégico y un plan financiero donde en qué plazo se van a hacer las salidas de capital. Y con ello tener en cuenta las implicaciones operativas y financieras que va a tener esta salida de capital. Pensemos que
pues hay que solicitar un crédito al banco para tener capital de trabajo y poder llevar unos meses en caso de que no se pueda, o va a bajar el valor de la empresa. Son muchos factores y muchas variables las que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, el dinero que va a recuperar el socio fundador, que es quien va a retirar el dinero, ya es decisión de él. Ya no es negocio, ya no es dinero de la empresa, sino de la persona. Entonces, en muchos casos se decide dejarlo en fideicomisos para tenerles dietas mensuales a los socios. Se define como hacer un retiro una salida de capital, cobrarlo con un sobreprecio por el tiempo que estuvo operando dentro de la empresa, pero ya es son decisiones muy particulares. En general no te puedo decir que hay un modelo para poder hacer salidas de capital. Muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta, de parte de Rodolfo Estrada. ¿Qué panorama se ve para las pymes familiares en el 2020? Qué importante tu pregunta. Mira, Rodolfo, hoy en día el panorama es complejo desde la pyme hasta la gran empresa. Es cierto que la pyme tiene mucho más facilidad de poderse evolucionar o tiene mayor margen de maniobra que una empresa ya institucionalizada o mucho más robusta. Entonces te diría que lo mejor que puede hacer ahorita un emprendedor o una empresa pequeña que está en proceso de desarrollarse o una empresa familiar pequeña es estar siempre abierto a nuevos modelos de negocio y modelos de negocios disruptivos. La clave siempre será que un modelo de negocio disruptivo va a generarte valor a ti y valor a tu negocio. Digamos, si te dedicas a vender alimentos y ahorita no puedes abrir tu local porque pues por la contingencia sanitaria, bueno, ¿de qué forma tú puedes llevar tu producto a tu cliente? Y son modelos disruptivos donde vas a ganarle a tu competencia porque vas a darte en aplicaciones de alimentos. O vas a migrar a nuevos negocios totalmente distintos a los que llevas, pero con esa facilidad de que al ser un negocio pequeño tienes mucha más flexibilidad de moverte, no tienes una estructura grande, no estás amarrado únicamente a vender estos productos y siempre resilientes. La clave es siempre estar abierto a explorar nuevos horizontes y nuevos mercados. En muchas ocasiones yo recomiendo las redes sociales o involucrarse con alianzas estratégicas con otras empresas que se puedan sumar el conocimiento de uno, pero las relaciones profesionales o mercantiles de otro. Entonces, no me gusta decir que será un año complicado porque todos lo sabemos, pero sí sé que es un año de muchas oportunidades para negocios pequeños que tienen la posibilidad de migrar o de tener esa flexibilidad para encontrar nuevos nichos de mercado. Gracias. Luis Antonio Sánchez Guzmán pregunta, ¿entonces las aportaciones pueden ser en dinero, especie, bienes, ideas, variar la participación en la empresa familiar, pero con valores? Sí, todo tipo de inversión que se haga dentro de la empresa se tiene que cuantificar y monetizar. Pensemos que tenemos 3 socios. Uno tiene 100,000 pesos, el otro tiene un local comercial, pero el otro tiene el conocimiento y tiene toda la experiencia para poder montar el negocio. Entonces, los 3 tienen algo que aportar. Sin embargo, 2 de ellos lo pueden monetizar y uno no. Uno tendrá que determinar, bueno, yo te puedo aportar tantas horas de trabajo a la semana. Y una persona que haría este trabajo te costaría tanto. Yo te puedo aportar tanto. Se cuantifica, se monetiza la aportación de esta persona que no tiene un valor comercial, su talento, su experiencia, y se puede determinar que los 3 están dando una aportación en especie, en económico, en talento, pero sí, siempre hay formas de poder hacer una conjunción de valores. Gracias. Marta Elba Velázquez pregunta, ¿qué tan sano es tener un socio cuando ya tienes el producto, la idea, todo? Te diría que qué tan sano es que tuvieras un socio desde el inicio. Los socios son para poder enriquecer las ideas, porque la idea que tú tienes
de forma personal es distinta a la que puede tener tu otro socio. Y el tener esta lluvia de ideas e intercambio de opiniones con tu socio o con tu socia hará que pueda tener un producto o un servicio mucho más pulido y mucho más enriquecido del conocimiento de los dos o de las dos. Entonces, el momento en el que tu socio ya no te funciona o ya no es viable para el negocio, no quiere decir que operativamente tenga que dejar de trabajar. Puede estar siendo únicamente socio de capital, pero no tener operaciones dentro de tu negocio. Hay muchos casos donde los socios únicamente se involucran en la parte financiera, de hacer su aportación de capital y tener un rendimiento anual o un dividendo anual. No se involucran en la actividad del negocio, ni mucho menos en la toma de decisiones. Entonces, aquí sí, la implicación es muy variable, puesto que no sabes bien cuándo tu socio va a tener que dejar de serlo. Te diría que tendrías que tomar la decisión en conjunto y que muy maduramente los socios tomaran la decisión de separarse y continuar por caminos separados. Sin embargo, la idea en común que llevó el negocio a que floreciera fue de ambos, no fue únicamente de uno. Gracias. Alma Saray Barbosa Zárate pregunta: hola, ¿qué es lo más conveniente hacer cuando hay más de un dueño capaz y responsable de tomar decisiones y difieren para tomar ciertas decisiones? Muchas de las ocasiones ocurren conflictos por no poder llegar a un acuerdo. Muy bien, esta pregunta es muy común y es algo que hoy en día sucede en todo negocio. Los dos socios saben perfectamente cómo funciona su negocio, pero discrepan en un proceso o en una toma de decisiones. Como todo negocio, hay que aprender a negociar con tus socios. Te diría que tal vez tu socio sea más financiero que operativo y que tú seas más de logística que de recursos humanos. Entonces, es saber aprovechar esas ventajas competitivas que puede tener tu socio sobre ti y tú sobre él. Porque aunque los dos tengan que tomar la decisión en conjunto, muchas veces hay que saber elegir qué decisiones dejar que las tomen por uno y qué decisiones hay que defender o qué ideas defender para que las tomen por ti. Entonces, te diría que es un proceso de negociación dentro de los socios para tomar la mejor decisión para la empresa, y muchas veces el tomar la mejor decisión para la empresa no implica que sea la tuya, sino la de otros. Y es también un proceso de humildad y de poder reconocer el talento y las habilidades que tiene tu socio sobre ti o tú sobre él. Gracias. Pepe pregunta: gracias. Buena tarde. Si un dueño saca dinero de la empresa y se compra inmuebles a su nombre para después rentarlos a la empresa, ¿qué tan común es esa práctica? Dentro de las empresas familiares es un proceso y una práctica común. Te diría que una empresa familiar que tiene propiedades a su nombre al inicio son pocas. Y también dentro del modelo de negocios no está malo que uno de los socios le rente a la empresa de la cual es socio un inmueble. Mucho dependerá de la claridad con la que se lleve el negocio y de la intención por la cual lo está haciendo. Entonces, entre los socios tienen que tener muy en claro que la utilidad de la propiedad tiene que ser por el beneficio del negocio, y si dentro de este beneficio del negocio también beneficia a un tercero que es el socio, está bien. Diría que está aquí una cuestión también medio moral o de principios principios éticos de la persona. ¿Con qué fin está haciendo está rentando o está subarrendando esta propiedad de uno de los socios? Pero en una esencia inicial sería un beneficio en común. No sé si haya quedado clara la pregunta, porque a veces el tema de que un socio le preste o le rente a la empresa es un tema álgido porque se ve un tanto más beneficiado que otros. Gracias. Emiliano Valadez Yazo pregunta: ¿cuál sería el porcentaje mínimo de utilidad de una empresa familiar para que pueda ser rentable? Mire, Emiliano, es muy complejo poderte dar un porcentaje, puesto que cada negocio es distinto. Te diría que un negocio de alimentos te puede dejar un 30% de utilidades,
y una distribuidora de autos te deja un margen del 3%. Entonces, no existe un porcentaje ideal. Te diría que te enfocaras más en hacer tu negocio rentable, no importa si es por 1 peso o por 10 millones, pero el momento en el que haces un negocio rentable es porque ya todos tus procesos están bien hechos y tienes que replicarlos y escalarlos de tal forma que del peso de ganancias que tuviste puedas hacer 10 millones sin necesidad de tener que cambiar la esencia de tu negocio. Claro que los procesos tendrán que cambiarse conforme vaya creciendo tu negocio, pero no existe un margen ideal o un margen estipulado por alguien para decirte es rentable o no es rentable. Gracias. Marisol Camarillo pregunta, cuando pasa de generación en generación la empresa, ¿se hace ante un notario para eso de los derechos? Sí, claro. Como toda empresa, la empresa al momento de constituirse se hace con un notario público o un corredor público. Y al momento de que se constituye, se decretan ciertos números de acciones, que son las partes alícuotas que va a tener cada socio sobre el total del valor de la empresa. Pensemos que es tu negocio, es tu familia. Tus papás fueron los socios y cada uno tiene el 50% del valor de la empresa. Por alguna razón, tu papá les quiere heredar a ti y a tus hermanos. Entonces, él decidirá en qué porcentaje de su parte quiere heredárselos a ustedes. Y por medio de un notario público, se hace un acta donde se deja por escrito y por enterado a todos los socios inversionistas que las acciones iniciales que tenía tal persona van a ser ahora de tales personas y en estas participaciones. Entonces, de tal manera que se quede por escrito y notariado que los nuevos propietarios del negocio en estas nuevas proporciones son esas personas. Gracias. Casas Villalpando pregunta, hola, ¿cree que es importante la elaboración de contrato entre los familiares desde el inicio de la creación de la empresa? Bueno, si te refieres a que todo tiene que ser por medio de contratos, lo recomendable es que sí. Sin embargo, hay en México todavía mucha gente que creemos en el valor de la palabra y en mi caso creo fielmente que la palabra es el mejor contrato que pueda haber. No te diría que es lo más recomendado en muchos negocios, sin embargo, tenerlo todo por escrito da cierta certidumbre y te da mayores garantías. Entonces, si puedes hacerlo todo por medio de un contrato, es mejor. Gracias. Jimena Alejandra Montiel pregunta, ¿en qué momento es bueno asignar un salario fijo mensual por trabajar en la empresa familiar? En estos momentos, en mi caso, yo soy la fundadora y todo lo llevo a reinversión, aunque se genera una utilidad significativa. Me da gusto que tu negocio ya lleve utilidades y es muy sabio que toda la utilidad le esté haciendo en reinversión. El siempre reinvertir tus excedentes demuestra la intención que tienes de que continúe tu negocio. Sin embargo, te diría que el momento en el que tú quieras determinar tu sueldo es muy, muy relativo. Es recomendable que tengas una dieta mensual, un sueldo base, por así llamarlo, para poder tener una garantía de poder continuar pagando tu despensa, tu renta, tu gasolina, tus gastos en general. Sin embargo, podrías tener un esquema donde tengas una parte fija y de acuerdo a tus resultados una parte variable que funcionaría como un bono. He sabido de negocios familiares donde el socio hace una lista de sus gastos y determina, bueno, yo para poder sacar a mi familia adelante cada mes necesito 50,000 pesos. Si sabes que el flujo de tu negocio te está dejando esos 50,000 pesos de utilidad y tienes un excedente como en tu caso mucho mayor a lo que puedes estar gastando, adelante, te determinas ese sueldo de 50,000 pesos. Y como medio de compensación o de un estímulo extra te dices, puedes dejarlo incluso hasta por escrito o con tus socios dejarlo también en claro de que si se llega tal vez a un cierto alcance de metas o de objetivos, puedan recibir un porcentaje extra de su sueldo. Es un esquema de compensación donde los socios tienen un sueldo garantizado, sin embargo no deja de ser
no deja de ser una oportunidad para que se exijan más y tener mejores resultados y tener un bono por ello. Gracias. Ya no hay más preguntas en el chat. Le cedo el micrófono a Claudia. De acuerdo. Perfecto. Pues primero, muchas gracias. Joana tiene unas palabras para usted. Hola. Gracias a nuestro ponente Juan Antonio Pliego López por su tiempo y la información que nos brindó, así como su disposición por apoyar esta actividad. Y gracias una vez más a todas las personas que se conectaron. Y ahora por parte de la mesa directiva local VM Hermosillo, hacemos entrega del presente reconocimiento. Vamos a proyectar el reconocimiento, si nos permite. Sí, claro. Gracias. Licenciado, ¿nos permite nosotros compartir pantalla? Claro, déjeme dejar de compartir. Listo. Gracias. Disculpe, creo que como no somos moderadoras, no podemos proyectarlo, pero No hay ningún problema. se lo voy a leer y se lo haré llegar por correo o De por acuerdo. WhatsApp, por donde usted guste. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario Mesa Directiva Local, Universidad del Valle de México, hace entrega del presente reconocimiento a Juan Antonio Pliego López por impartir la mentoría de mejores prácticas corporativas, empresas familiares, que se llevó a cabo el día 12 de mayo del 2020 en la plataforma Teams de Microsoft. Está firmado por presidente de la mesa directiva local VM Hermosillo, José María Cruz Ramírez, y por director de tesorería de la mesa directiva local VM Hermosillo, Joana. Muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes por la oportunidad y a ustedes por el tiempo que se invirtieron en estas casi hora y cuarto en poder desarrollar un poco más sus habilidades y tener más en claro que el desarrollar un negocio y el migrar un negocio familiar de la primera a la segunda generación dependerá de la correcta toma de decisiones y la resiliencia con la que ustedes aprendan a afrontar el entorno. Muchísimas gracias. Creo que Claudia está mostrando. Sí, ya aparece el reconocimiento en pantalla. Sí, una disculpa, aquí está el reconocimiento por teléfono, pero aquí se lo proyectamos. No hay ningún problema, muchas gracias a ustedes. No, a usted, Gracias. muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier momento. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los asistentes y sobre todo al licenciado por su tiempo. Pues estaremos en contacto. Las personas que mandaron pues su correo, les haremos llegar los artículos que mencionaron. Y si también gustan la presentación, se lo haremos llegar. Muchísimas gracias. Espero que se hayan registrado también en la liga. Gracias. Y muchas gracias por su tiempo, licenciado. A ustedes, que tengan muy buena tarde todos. Igual, Hasta luego. gracias. Igualmente. Gracias. Y gracias a los coordinadores de la incubadora. Muchas gracias.